Bendecidos, el Señor siga trabajando en cada uno de ustedes. Por fin podemos nuevamente estar juntos. Me he demorado un poco en poder tener esta parte, pero bien, vamos a ir teniendo más continuidad. Lo importante es que vamos a ir haciendo este estudio, que es sistemático, que es una forma, digamos, muy resumida, pero que en forma ordenada podamos tener noción de la escritura, qué fue antes, qué fue después. Hay personas muchos hijos del Señor que por años, y entre ellos yo también estuve muchos años haciendo de una cita bíblica sola, aislada, y diciendo como argumento, pero es la palabra de Dios. Y mientras sea la palabra de Dios, pero sin entender realmente el contexto. Y la palabra del Señor dice que tenemos que inquirir, profundizar y en las escrituras. Obviamente hay maestros, ya hay gracias distintas que ellos están asignados a ir mucho más allá que a lo mejor que el común de todos los hijos del Señor, pero el mandato para todo es escudriñar las escrituras. Así que en el Señor vamos a comenzar, vamos a tener esta segunda parte o el inicio, porque la vez pasada solamente yo hablé de que íbamos a tener un estudio de la escritura en forma ordenada y solamente di los títulos de las enseñanzas, pero lo que vamos a hablar en sí es del reino de Dios. El reino de Dios que se encuentra desde Génesis a Apocalipsis. El deseo de Dios de darse a conocer a través del hombre y que el hombre le representase. El hombre no le sustituyese, pero le representase. Y vamos a ir estudiando cómo ese reino original, el diseño perfecto, después la parte donde el reino perdido en el Edén, cómo después Dios lo hace inmediatamente, la operación rescate, y viene el reino profetizado. Inmediatamente Dios dice, no, voy a tomar nuevamente y de una simiente especial levantaré un pueblo que me represente. Y de ese pueblo mucho más adelante vendrá un reino realmente eterno, no un reino parcial como muchos que habrán, sino que un reino eterno, que no tenga principio ni fin. Pero para eso Dios comienza desde su origen, como dice Génesis, ¿no es cierto? El origen, el principio de todas las cosas. Y la primera enseñanza, yo no voy a recordar los títulos porque están en el primer audio. La primera enseñanza que vamos a pasar en el día de hoy, muy rápido, porque es de la que quizás más conocemos un poco, y es el origen. Ya el diseño original de Dios, cuando Dios hizo al hombre, a la mujer y toda la creación. Entonces, el primer tema se llama el diseño original o el diseño divino. Y en Génesis, ¿no es cierto? 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y inmediatamente vemos cómo el Señor fue el Hijo, a través del Hijo, porque el creador es Dios, el ejecutor es el Hijo, porque todo lo hace a través de Él. El Hijo es la palabra. Cuando Dios habla, la palabra, ese verbo, ese ejecutor, es el Hijo que estaban allí, ¿no es cierto?, creando todas las cosas. Y Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, está hablando del Hijo, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es el creador de su creación, ¿ya? Y lo primero que vamos a poner como principio, Dios es el creador de esta creación. No la atribuimos a la nada, no la atribuimos a ninguna cosa que el hombre ha querido inventar, y no vamos a perder palabra entre todas las teorías que siguen siendo teorías e hipótesis que dicen de cómo se hicieron todas las cosas. Ya la palabra dice en el Salmo 95:4,
porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Está hablando de que Dios es el rey de esta creación, es el dueño de esta creación. Dice que en sus manos, dice así, lo repito, Salmo 95:4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes, del monte más alto que exista, son suyas. Suya también la mar, pues Él la hizo y sus manos formaron la tierra seca, o sea, todo lo firme. El ser humano es la obra maestra de Dios. Es el segundo punto. Yo estoy hablando primero, quiero ponerlo más claro, que Dios es el creador de toda esta, valga la redundancia, creación, que Él es el dueño, y dije Salmo 95:4, que todas las cosas están en su mano y por Él fueron hechas. Ya dice que por Él fueron hechas, dice, y sus manos formaron la tierra seca, todo lo que hay. Eso es en que Dios es el rey de la creación. El segundo principio 2, el ser humano, ya no la creación, es terrenal, los cielos, los animales, sino la máxima creación, la obra maestra. Dice, el ser humano es la obra maestra. Salmo 85:5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra al hombre. Dios crea al ser humano varón y mujer, ¿ya? Y es el único ser o criatura hecho a la imagen y semejanza del Creador. Nada de lo que existe, nada de lo que Él hizo fue hecho a su imagen y semejanza. Solo dice que cuando hizo al hombre en el sexto día, lo hizo de una manera distinta, ¿ya? Y en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Inmediatamente cambia todo, porque anteriormente siempre Dios dijo, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sea, y dice, separe, ¿no es cierto? Creó los cielos, la tierra, sepárese lo seco, después, y dijo Dios, produzca, ¿no es cierto? Las aguas seres vivientes, produzca los mares seres vivientes, produzca la tierra, produzca, y le ordenaba, ejecutaba con su voz, solamente ordenaba, era una creación indirecta. Cuando digo indirecta no es que Él no esté en ella, sino simplemente ordenaba. Ya, por eso digo que era indirecta, porque decía produzca, ordenaba y era hecho todo. Pero cuando llega el hombre, cambia el sea, produzca, hágase. Si no dice hagamos, del plural, Elohim. Ya, y uno se da cuenta que acá ya no es produzca la mar seres vivientes. Cuando dice así, Dios antes había hecho la mar y le habla a la misma mar que Él acaba de hacer como fuente, y le dice a esa fuente que Él acaba de hacer, produzca seres vivientes, produce seres vivientes, produzca la tierra, la que Él acaba de hacer, hierba verde y animales. Y siempre le ordenaba a cada uno de los elementos que Él hizo, le ordenaba y le hablaba como que la tierra era la fuente de donde vendrían las hierbas, los animales, las plantas, lo verde y todo lo que hay. Cuando habló del mar, el cual Él hizo, produzca seres vivientes, animales, monstruos marinos y todo lo que hay en el mar. Y así le hablaba a lo que Él acababa de hacer como fuente. Pero cuando llegó al hombre, Él hizo una convocatoria extraordinaria. Ahí estaba Él, el Hijo, el Espíritu Santo. Una convocatoria poderosa. Se habló a sí mismo. La fuente no fue la tierra, no fue el mar, sino se habló a sí mismo como fuente. Y inmediatamente cambia el escenario. Qué bello. Mira, yo sé que lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Y no espero que te emociones con lo que yo te estoy enseñando.
solo espero que puedas tener luz de lo que significas para Dios. Cuando Él se habló a sí mismo, a Él le dice, hagamos al hombre. Y cuando hablamos de hombre, en el hebreo, en el original hebreo, ¿no es cierto? Adán, hombre es Adama, se escribe tal como Adán, ¿ya? Pero se escribe en el original Adama con un acento en la A, ¿ya? Y es terrenal. En otras palabras, la cita diría, hagamos al terrenal, porque Adán es varón y hembra. Cuando habla del hombre, está hablando de la raza humana, de todo el ser humano que vendría. Entonces, no está hablando de varón ni hembra, está hablando, ¿no es cierto?, de la raza humana. Y esa palabra Adam, que se escribe Adama, con una tilde en la última A, en hebreo significa terrenal. Y él dijo, hagamos al terrenal. Varón y mujer lo hizo. Está representando exclusivamente la raza humana, para que te quede claro, a la humanidad entera. En ese diseño, era el molde. ¿Ya? Qué maravilloso saber que, y cuando estudiamos no solamente la raíz del nombre Adán, que hoy tú sabes que la raíz es terrenal, sino que cuando vemos ¿por qué le llamó terrenal? Porque el envase del ser humano, de lo que hizo al hombre, está compuesto por muchos minerales, 19, los cuales están compuestos el polvo de la tierra. Si tú te pones a buscar, no voy a hacer yo una clase ahora de eso, pero te das cuenta que está el zinc, está el hierro, está el cobre, está el calcio, hay muchas cosas que están en la tierra como polvo, si tú lo buscas en la tierra, azufre, lo que se te ocurre en mayor o menor cantidad. Y todo lo que son 19 minerales que tiene la tierra, lo tiene el ser humano en su cuerpo. Así que cuando la gente se burla haciendo mofa de que yo no digo que Dios hizo un muñequito ni nada de eso, yo no sé cómo Dios hizo al primer hombre. Lo que sí sé, que cuando Él hizo al hombre, tenía en mente alguien que le representase, alguien que le diera a conocer a un Dios invisible, un Dios que es espíritu, y le dio un cuerpo. Y es tan maravilloso darnos cuenta que cuando dice que era del polvo de la tierra, cuando estudiamos la tierra estamos hablando de los componentes de ella y que tiene mucho sentido. Pero esa es otra enseñanza, yo no me quiero quedar allí, es muy bello, ¿ya? Y nos damos cuenta de eso. También inmediatamente dice que cuando dice hagamos al hombre, Él hace un contacto directo. ¿Por qué dice que cuando hice la creación la hizo? Todo lo anterior la hizo, cuando digo indirectamente, no es que Él no estuvo involucrado, pero Él ordenaba. Él solo ordenaba, sea la luz, produzca las aguas seres vivientes, produzca, sepárese lo seco y produzca la tierra, ¿no es cierto?, hierba verde. Y hablaba así, produzca, y le ordenaba, y hecho era. Pero cuando llegó al hombre, no solo se habló a sí mismo, ¿no es cierto?, al Dios Padre, Hijo y al Espíritu que estaba allí. No solo le dijo hagamos al hombre, sino también dice Génesis 2:7 que lo formó. Y eso habla de un contacto directo, no indirecto. No dijo produzca, sino formar. Y la palabra formar, en su raíz más primitiva, es moldear. Es como la palabra que viene del artesano, la del barro, el que trabaja con sus manos. No hay otra forma de formar algo que no fuera si no está involucrado las manos de esa persona, porque tiene que ver con moldear, darle la forma deseada, moldear, darle la forma deseada. Eso es moldear. Cuando uno está moldeando algo, le da la forma deseada. Entonces, si estás anotando allí, tú di, Dios cuando hizo al hombre tuvo un contacto directo, diferente a los otros 5 días que hizo todas las cosas,
y que fue indirectamente que todo lo ordenaba. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida. Formó en el hebreo, te voy a decir cómo se escribe Yatzar. Yo quiero que aprendas y pone la letra griega, A, la T, S, A, R. ¿Ya? Yatzar. No sé la pronunciación perfecta, pero quiero dártelo así. ¿Ya? Formó. Yatzar significa moldear. ¿Ya? Darle a algo la forma deseada. Aquí hay un contacto directo. ¡Qué bello! ¡Qué bello! La gran diferencia de todo lo creado, por más que uno estudia el universo, hoy cuando uno ve todo lo que fue hecho, y uno estudia hasta los animales, cuando vemos reportajes de la naturaleza, de cómo se crean todas las cosas, el sistema, el ecosistema, y uno ve la maravilla de Dios. Pero aquí dice, epa, yo aquí hice algo muy distinto, lo moldeé, me involucré. Ahora, es cierto, Dios es espíritu y es importante no olvidar eso. Y uno dice, ¿cómo Dios va a moldear si no tiene manos? Él está explicándonos de una manera muy específica cómo Él se involucró, cómo Él habla de ternura, porque habla de involucrarse de una manera mayor, donde la misma persona no solamente tiene la idea y otro la ejecuta, sino la misma persona la moldea, lo lleva a cabo. Habla de un Padre, de su ternura, no solo de su omnipotencia, porque cuando vemos toda la creación vemos su todo poder, lo poderoso que es al crear todo, pero aquí vemos ternura, moldeando como cercano, como algo mucho más. Yo lo llamo cercano, la verdad. Por eso digo que sí, lo hizo en forma directa, no indirecta. Amén. Y espero que se pueda entender la idea. ¿Ya? Darle la forma, hacer algo a una forma deseada. Hay un contacto directo. Ya no solamente le llama a la existencia como hizo todo lo demás, ¿ya? Sino que habla de ternura, de moldearlo, como acabamos de hablar. La escritura dice que fuimos hechos, vamos a ir a ahondar ahora, la escritura dice acá que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Cuando leemos la escritura, decimos hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no es cierto? Y conforme a nuestra semejanza. Entonces, yo quisiera hablar sobre la palabra imagen. Yo quiero explicarte que para mí ha sido, yo quise ahondar un poco más, porque siempre se habla muy general. Hermanos, somos hechos imagen y semejanza de Dios, pero es muy genérico, muy amplio. Y no digo que lo que voy a decir yo te va a dar toda una verdad. Sin embargo, quiero darte que tengamos un poquito más de luz. La palabra imagen, en hebreo, en el original más antiguo, ya, es la palabra Selem. Imagen es Selem. ¿Cómo se escribe imagen en hebreo? Selem. La T, Z, E, L, E, M. Es como Selem con Z, solo que antes de escribir Selem con Z va una T. ¿Bien? Y esto significa sombra. ¿Ya? Sombra. Imagen tiene que ver con sombra. Y cuando yo aquí puse un ejemplo, cuando los rayos del sol iluminan algo o cualquier objeto, ya una sombra aparece, ¿ya? Y ahí está la palabra Selem, que la palabra sombra literalmente, ¿no es cierto? Significa. Pero la palabra Selem en el arameo tiene un significado también maravilloso, porque uno va viendo cómo el Señor va haciendo
va explicando, nos va dando luz. Pero yo primeramente voy a explicarte la palabra Selem en hebreo. ¿Por qué dice sombra? Porque cuando uno no puede conocer a la persona directamente, uno dice, sabes que solamente le vemos la sombra. No lo vimos así cara a cara, pero le vimos la silueta. Y es así más o menos. Por eso dice que somos a imagen y semejanza de Dios. No somos iguales a Dios. No somos idénticos a Dios. Por algo imagen es sombra, ¿ya? Es lo más parecido a, pero no es idéntico. Y muchas veces la gente enseña que éramos un Dios en pequeña miniatura, ¿ya? Entonces, cuando alguien no puede ver a algo, verá su sombra, ¿ya? La sombra, ya que es como poder ver la sombra del líder, la sombra del pastor, del príncipe de los pastores, ¿ya? Si el líder es invisible, como lo es Dios, que es espíritu, ya lo verás solamente a través de su sombra. ¿Qué sería el hombre? ¿Ya? Sería su imagen, su representante, nunca igual a Dios. No es un sustituto de Dios, sino un representante. Y era que el hombre al ver, los demás al ver a ese hombre, cuando la raza ya existiera y se multiplicase, al ver a ese hombre dijeron, wow, que se parece a su padre. ¿Ah? Es la sombra de él. ¿Has visto? Uy, es la sombra de él. El parecido, pero nunca idéntico. Ahora, la imagen de Dios se refiere a la sustancia de Dios. O sea, esta palabra yo siempre la oigo en muchos que enseñan, pero la dejan allí, hermano, tenemos la sustancia de Dios, la sustancia de Dios. Y digo, pongan sinónimo, háganlo más. No digo que no sea simple, porque lo sustancioso es lo esencial. Pero tratar de explicar, la imagen de Dios se refiere a la sustancia de Dios. En otras palabras, a su esencia, a sus atributos, aparte de sus atributos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que el hombre es hecho a la imagen de Dios, estamos hablando de que tiene parte de los atributos de ese Dios para dar a conocer a ese Dios que es invisible. ¿Ya? Imagen tiene que ver mucho con el conocer. No nos olvidemos que el hombre fue hecho con alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya? Y Dios le dio ese espíritu al hombre porque el espíritu es el que conoce, el que instruye, tiene intuición, es el que tiene comunión, el que conoce. ¿Ya? Entonces la imagen es el conocer, es el intelecto, es la parte reflexiva, la parte de la percepción, como percibimos, que es mucho más rápida que la mente, porque la mente hay cosas que la tiene que razonar y aprender, pero el espíritu las entiende más rápidamente, las conoce más rápidamente, las puede percibir, discernir. Entonces, cuando Dios habla de la imagen, habla del conocer. Y en ese conocer usted puede poner todo lo que es el intelecto, la parte reflexiva, la parte de la percepción, el pensamiento, la parte, en otras palabras, cuando hablo del conocer, la parte, el intelecto y todo eso, el espíritu, todo lo que conlleva al hombre, hablo de la parte más elevada del hombre, ¿ya? Cuando la Escritura dice que el ser humano es el Selem de Dios, la imagen de Dios, acuérdense que imagen es Selem, sombra. Cuando la palabra de Dios dice que el ser humano es la imagen de Dios, habla de una expresión visible de los atributos de Dios. Eso es imagen, una expresión, una sombra, Selem, ya más visible de lo que no se veía nada, porque Dios es espíritu, no se veía nada. Una sombra no es idéntica, pero nos puede dar, no es lo mismo una sombra de un árbol que la sombra de un ser humano, que la sombra de una mano, o sea, nos da una percepción un poco más cercana de los atributos de Dios. ¿Ya?
esta habilidad de poder conocer, en otras palabras, de poder también tener comunión con Dios. Es la imagen de Dios. Y eso es Selem. Una de las palabras que yo no quise compartirlas porque nos podemos equivocar un poco, o en la escritura, pero en el idioma arameo, la palabra Selem se divide en dos, ¿ya? Y una que es Sadi, porque Selem en el hebreo así más nativo, la palabra Selem, que es imagen, que no quiero enredarles, la verdad que no quiero enredarles, pero solamente quiero que sepa que se divide esa palabra Selem, imagen, que significa sombra, ¿ya? Si la partiéramos como, aparte de sombra, imagen significa sombra, la buscáramos en sus letras hebreas, ¿no es cierto? Tenía dos divisiones. Y una de ellas, que era Sadik, que es la T, la Z, la A, la D, la I y la K, que en el arameo, ya quiero ver en el arameo, significa al lado, ya al lado. Y luego salía Zen, que es la otra letra con la que estamos, una es Sadik y otra Zen, ya, pero no los quiero confundir, en arameo, y significa báculo del pastor. Estoy solamente buscando esa palabra imagen en el original, pero ahora estaba buscando en el arameo, y en el arameo sale que esa palabra también se podía escribir de dos formas, y decía que significaba al lado de, y el otro era el báculo del pastor. Entonces era como decir aquel que camina al lado del pastor. En otras palabras, al lado del guía, al lado del líder, el que veía. La única forma de conocer al líder era a través de esa sombra. Por eso dice báculo del pastor, del líder, ¿ya? Entonces, cuando alguien no podía ver a ese hombre, podía ver su sombra. La sombra al lado del que llevaba el báculo, ¿ya? La sombra al lado del báculo del pastor, al lado del líder. La imagen de Dios. Y uno puede ver eso y dice, Señor, qué maravilloso, ya al lado de báculo del pastor, la sombra que podía dar a conocer a ese líder invisible, a ese Dios que es espíritu, pero que a través de esa imagen, de esa sombra llamada hombre, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, podía tener una expresión en esta tierra. No somos idénticos a Dios, sino parecidos en muchos de sus atributos. Bueno, eso era imagen, ¿ya? Selem. Si la palabra Selem solamente te queda, ¿no es cierto?, que es la T, ¿no es cierto?, la H, Z y luego LM, Selem, te queda en tu memoria, va a ser una bendición, porque decir, bien, no somos idénticos a, pero somos lo que era más parecido para dar a conocer a ese Dios invisible. Semejanza viene de una palabra llamada, tal cual la vas a oír, Demut. Demut, así, D-E-M-U-T-H, Demut, que es molde, forma, parecido a. El ser humano es la única criatura que comparte ciertos atributos y cualidades de Dios, ¿ya? Es muy importante que podamos entender esto, y lo repito a cada rato, que el ser semejante no es ser igual ni idéntico, pero comparte algunos atributos de Dios. Ahora vamos más rápido. Esta era la parte semántica, digamos, más que nada, la parte de la raíz de la palabra. Pero ponga allí donde usted está, hay atributos que son comunicables o que se transmite, que Dios transmite al hombre, como otros no los transmite, ¿ya? Hay atributos
o cualidades de Dios, anote allí, que son comunicables o que Dios los transmite al hombre. Atributos de Dios comunicables o que Dios los transmite al hombre. ¿Ya? Están en el aspecto moral, ¿ya? Mental y en lo social. Moral, ¿ya? El hombre tenía un conocimiento al margen que el hombre hoy cayó. Yo te estoy hablando del diseño original de Dios, antes que el hombre fallara, ¿ya? Pero el hombre, Dios le dio una conciencia, que es un juez interior. Entonces, en lo moral, el hombre podía entender lo bueno y lo malo. El hombre no es que no supiera el bien y el mal, él tenía que escoger entre el bien y el mal, pero él lo sabía, porque Dios le dio al ser humano una parte llamada conciencia, y ese es un juez interior. Es una alarma, es igual que una alarma que se prende inmediatamente cuando algo no está bien. Y hasta el día de hoy, créeme, con toda la maldad del hombre, con todo lo que la conciencia del hombre se ha engrosado, ensuciado y en algunos casos cauterizado, casi no funciona. Pero con todo el estado de degradación del ser humano, ese juez interior llamado alma aún funciona, algunos en un menor nivel y algunos mejor, ¿ya? Sin embargo, ese juez interior que está en el ser humano está allí para anunciar cuando algo no está bien. Por lo tanto, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo, cuando decimos que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, aquí están los aspectos moral, mental y social. Lo moral es que le da esa conciencia, ¿ya? Y espiritual es esa parte que el hombre tiene un aspecto espiritual dentro, ¿ya? Tiene ese juez interior llamado conciencia, que ahí está trabajando. Pero es muy importante entender esto, ¿ya? Y hoy en día, aunque el hombre está desconectado con Dios, es incapaz de dejar de hacer lo malo, porque el hombre es incapaz de dejar el mal, sigue esa conciencia, ese juez interior allí, ¿ya? También por eso Dios nos dio el sentido de justicia, ¿ya? Es cierto que tenemos un sentido de justicia. Es cierto que tenemos libre albedrío. Y yo en esto quiero explicarme un poquito. Es cierto que Dios al hombre le dio libre albedrío. Entonces, ¿para qué le dio libre albedrío al hombre y le puso ese árbol? Porque si Dios no ponía una alternativa donde el hombre pudiera escoger entre él y no Dios, entonces ¿de qué le servía la libertad? Tú tienes que tener donde escoger. Y no podemos negar que Adán tenía una enorme, casi, no puedo decir infinita, pero una cantidad enorme de bendiciones de todo tipo, que él no podía decir, es que estaba aburrido de esto. Él tenía mucho de donde escoger, tenía mucho a su alcance. Pero ese sentido, no me quiero ir del tema, le dio un sentido de justicia, que es que tiene que ver con la conciencia. Y aunque tenemos este libre albedrío, quiero que lo ponga allí, aunque tenemos este libre albedrío, esa libertad que Dios le da va acompañada de responsabilidad. Esa libertad que Adán tenía y que el hombre tiene, pero si el hombre es libre, perdón, la libertad que Dios da no es lo que el hombre le llama libertad. El ser humano hoy día le llama libertad querer hacer lo que él quiere. Dice, bueno, eso es libertad. Puedo hacer lo bueno y lo malo, estaré mal, pero eso es libertad, verdadera libertad. No, la libertad según Dios no era esa. La libertad de Dios iba acompañada de responsabilidad, porque Dios le dio libertad dentro de la ley que Él estableció. O sea, la libertad de Dios iba de acuerdo a la ley que Dios estableció. La gente hoy quiere libertad y dice que la libertad es el derecho de hacer lo que queramos, sin restricciones ni consecuencias. Vivir sin ley, sin límites y sin penalizar nada. Eso para el mundo es libertad. Pero para el Señor la palabra libertad va acompañada
va acompañada de responsabilidad. Hay una cita en Salmo 119, si tú la encuentras, y me gustaría que la pudieras disfrutar, porque es maravillosa. Salmo 119, acá está, podría haberla tenido abierta. ¿Ya? 119, verso 45, que es muy importante, donde nos habla de la libertad según Dios. Y dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mira, y andaré en libertad porque, mira cómo va busqué tus mandamientos. O sea, esa libertad va acompañada de responsabilidad. Entonces, cuando digo yo que primero que Dios, ¿no es cierto?, le dio al hombre ese juez interior llamada conciencia, que tenemos un sentido de justicia, y en ese sentido de justicia estamos hablando de que ese sentido de justicia en el cual gracias a Dios tenemos un juez interior llamado conciencia que nos dice lo bueno y lo malo, Dios nos da la honra de experimentar libertad, el libre albedrío, pero un libre albedrío muy distinto a lo que el hombre quiere llamarle libertad. Y decíamos que era un libre albedrío acompañado de responsabilidad. ¿Ya? Entonces Dios crea al hombre a imagen y semejanza para que le diera a conocer. Dios quiere que quien le conozca a usted pueda ver la belleza de él. Que quien viera a Adán pudiera ver la belleza de ese Dios invisible. Quien viera esa sombra, que era lo más parecido a Dios, porque el hombre no es idéntico a Dios, imagen y semejanza no es idéntico, por eso imagen es selem, sombra. Quien quiere ver al invisible verá como la sombra, como lo más parecido a ese gran Dios. Estos son los atributos comunicables que tenemos, pero hay unos que no son comunicables, y con eso quiero terminar, en 2 minutos lo hago. Y los atributos no comunicables, dije que Dios nos dio lo comunicable, la libertad, ¿no es cierto?, el libre albedrío, el sentido de justicia, el poder tener comunión, toda la capacidad que tenemos creativa, toda la capacidad de entender el intelecto, la inteligencia, de conocer, de tener comunión con Dios, de tener la parte reflexiva, todo eso Dios nos compartió. Pero los atributos que no son comunicables son su deidad, no somos Dios, su omnipotencia, no tenemos todo el poder, aunque digamos todo lo puedo en Cristo, sí, pero usted no puede volar, usted no puede estar aquí en la China a través de las plataformas, pero usted físicamente no puede estar con todo el mundo. Entonces, los aspectos no comunicables son su deidad, ¿ya?, que no somos Dios, su omnipotencia, no somos todopoderosos, su omnisciencia, que todo lo sabe, Él discierne los pensamientos y las palabras antes que las digamos. Eso no lo tenemos nosotros. Puede haber un don que Dios nos da, de repente nos da una palabra, pero no andamos en ese don las 24 horas, ni sabiendo lo que cada persona piensa. No es así. Entonces, no tenemos deidad, omnipotencia, que es todo el poder, ni omnisciencia, no lo sabemos todo, y su inmutabilidad. ¿Qué es inmutable? Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el hombre no es así. El hombre es inconstante. Somos inconstantes. No somos fieles por naturaleza. La lealtad no es algo por naturaleza que hemos heredado. Él es fiel. Él es el único fiel. Por lo tanto, no tenemos deidad, omnipotencia, omnisciencia, su deidad y su inmutabilidad, porque solamente Él es el mismo. Yo quiero llegar hasta acá en cuanto a cómo fuimos diseñados y poder dar gracias a Dios por el honor de no ser, de poder decir, Señor, gracias, porque por años pensamos que ser imagen y semejanza de Dios era ser idéntico, pero no somos idénticos ni iguales a Dios. Por eso imagen es sombra, semejante. La única forma de conocer a ese Dios invisible era a través de lo más parecido que era su sombra, Selem, imagen.
Así que hemos aprendido en esta tarde los atributos comunicables, en que nos parecemos y cuáles no tenemos, que solamente Dios tiene. Por eso no somos idénticos a Dios, porque no tenemos deidad, no somos omnipotentes, no somos omniscientes, no somos inmutables, porque usted y yo cambiamos, somos variables. El único que no cambia, el mismo que es el mismo ayer, hoy y siempre, es Dios. Pero somos semejantes a Él. En los atributos que hemos estudiado podemos tener comunión, podemos conocer como nadie puede conocer, la inteligencia, la capacidad de aprender, de ver, de entender cosas que ninguna otra criatura tiene, pero por sobre todas las cosas la libertad de escoger. Y esa libertad dijimos que no es la libertad del mundo. La libertad según Dios va acompañada de responsabilidad. Dios le dio al hombre, conforme a la ley que Él estableció, libertad. Así que les bendigo en el Señor. Yo de verdad, más que me ponga alguien un dedito o que me diga algo, si hay alguna pregunta, usted la puede escribir cuando pueda, ¿ya? Más que cualquier otra cosa o algo bello que me pueda poner en que no fui clara. No lo que usted no entendió, sino en que no fui muy clara. Y ahondar, porque gracias a esa pregunta, otra persona va a decir, mira, me contestó lo que no capté. Y yo en lo que no fui precisa, no fui muy clara como debía haberlo hecho, voy a tener más respuestas para esa persona que se va a atrever a hacer la pregunta. Un abrazo y bendecidos cada uno de ustedes. Nos volvemos a ver pronto.